otorgó gracias presidenciales, es la manera genérica de decirlo. Pues bien, el presidente Alan García hoy está siendo investigado por estos actos. Lo primero que tenemos que decir, y lo dijimos la semana pasada, es que el presidente finalmente se sustituyó a la voluntad del Poder Judicial y determinó que él y solo él podía decidir mejor las penas que le tocaban a los sentenciados que el propio Poder Judicial. Cuando se hace eso en un número tan grande de beneficiados con gracias presidenciales, pues se cometen errores serios. Dice el presidente García que sus errores no llegan ni al 3% del total de gente que fue beneficiaria de una gracia presidencial. Pues ese 3% ha hecho mucho daño a la sociedad. Entre ellos, Daniel Llobera ha descubierto que 2 conmutados de Alan García terminaron pegándole a la policía en la parada. A ustedes, los violentos que vieron ahí en la parada pegándole a la gente en octubre del año pasado, bueno, de ahí hay 2 conmutaditos que salieron por obra y gracia del expresidente García. Un error lo puede cometer cualquiera, pero no conocer que uno de los promotores de indultos en un tema en que se está discutiendo si hay corrupción o no, era un sentenciado por narcotráfico, es algo que el señor Facundo Chinguel va a tener que explicar mucho mejor. Daniel Llobera ha encontrado también evidencia de que el señor Facundo Chinguel tenía cómo conocer perfectamente los antecedentes del doctor Guamán Montenegro, sentenciado a 8 años de prisión por narcotráfico, a ser parte de la organización Los Norteños. Pero vamos con la primera parte del informe. Adelante. Tras las explosivas declaraciones la semana pasada en este programa de Óscar Benítez Linares, denunciando cobros de grandes sumas de dinero a cambio de conmutaciones de condenas, la máxima dirigencia aprista se defendió buscando restarle credibilidad al ex informante de la DEA y testigo clave en varios casos emblemáticos de narcotráfico. Se buscaba hacer aparecer que su testimonio había sido obtenido y luego usado por el gobierno de Ollanta Humala para inhabilitar políticamente al expresidente Alan García. Por eso la misma noche del lunes la alta dirigencia del Partido de la Estrella organizó un acto de desagravio al expresidente de la República en su histórico local de la avenida Alfonso Ugarte. En la mesa de honor estuvieron Jorge del Castillo, Mauricio Mulder, Omar Quesada, Carlos Arana, todos cercanos a García. Pero también estuvo en ese lugar de privilegio, como se ve en esta fotografía, el cuestionado expresidente de la Comisión de Indultos y Gracias Presidenciales durante el gobierno aprista y hombre clave en este serio problema en que se han convertido las conmutaciones a cientos de narcotraficantes, Miguel Facundo Chinguel. Pero la protesta y la defensa altisonante duró solo 2 días. El miércoles, otra revelación obligó a un silencio táctico tras la publicación en primera plana que uno de los responsables de evaluar los pedidos de conmutación e indultos de sentenciados por narcotráfico, el abogado Manuel Guamán Montenegro, había sido parte del otrora poderoso cártel de los norteños y purgado por ello 8 años tras las rejas. Así se defendió el otrora integrante de la organización de los hermanos López Paredes. ¿Cuál era mi labor? A eso es lo que tanto están especulando. ¿Mi labor cuál era? Ver que el expediente de los internos que presentaban las distintas gracias que llegaban lógicamente a mis manos era que esté bien foliado, que esté completo con toda la documentación que requería o que requiere un visto bueno formal. Exacto. Más aún, en este gobierno... Sin embargo, ninguna explicación parecía ser capaz de terminar con el asombro por esa noticia, menos la de Miguel Facundo Chinguel. Los medios de comunicación son hechos falsos. El señor Manuel Guamán fue contratado tan igual como fueron contratados los 42 auxiliares que trabajaban en la Secretaría Técnica de la Comisión de Indultos, ¿no? Mediante un concurso público, conforme a ley, fue evaluado sus expedientes en el área de recursos humanos, en el área de personal, no en la Comisión de Indultos. Y entonces el caso de Manuel Guamán Montenegro parecía darle nuevo sentido y relevancia a la seria denuncia hecha por el interno Óscar Benítez Linares, que dio a conocer en exclusiva Es Noticia el domingo pasado. Lo que nadie sabe, y hoy se los contamos, es que el caso de Guamán Montenegro y su condena por tráfico de drogas
salió a la luz por denuncias similares a las que hizo Óscar Benítez Linares, es decir, de presuntos cobros a internos a cambio de favores y beneficios carcelarios. Me querían cobrar entre $150.000 para bajarme esos 15 años, $1.000 por año. Si bien el más explícito ha sido hasta el momento el ex-informante de la DEA, hubo otras denuncias que se manejaron internamente en la Comisión de Indultos y que pondrían en evidencia el manejo poco claro de las conmutaciones. El año pasado, la exsecretaria técnica de la Comisión de Indultos, Noelia Roxana Gómez Paulet, en ese cargo desde abril del año 2008, denunció que el interno del penal del Lurigancho, Carlos Alberto Cova Rodríguez, le había expresado su malestar porque en el año 2011 había pagado una suma de dinero a 2 trabajadores de la comisión para que su pedido de conmutación sea declarado procedente. Según el denunciante, los 2 trabajadores eran Renato Dávila Asín y Alfredo Lizárraga Garay, 2 promotores del referido penal. Ambos negaron la acusación y respondieron a su vez con serias acusaciones contra la entonces secretaria técnica. En este documento exclusivo al que tuvo acceso Es Noticia, Dávila Asín señalaba que en su momento le dio cuenta a Noelia Gómez Paulet de 2 hechos graves. El primero involucraba a 2 empleados de la comisión en el cambiazo de un informe psicológico para favorecer a un reo, y el segundo, según Dávila Asín, fue que en el año 2011 le había advertido a la propia funcionaria que por información de algunos reclusos del penal del Lurigancho, sabía que un abogado de la comisión había purgado condena por narcotráfico en esa misma cárcel. Este doctor venía separando expedientes que estaban denegándose por no cumplir con los requisitos que exige la comisión y mostraba especial interés en los casos de narcotráfico, decía parte de la delicada denuncia de Dávila. Ese abogado de la comisión que había estado preso por narcotráfico era, precisamente, el ahora famoso Manuel Guamán Montenegro. Según este trabajador, la secretaria técnica Noelia Gómez hizo oídos sordos a su denuncia. Aún así, el caso fue denunciado y hace algunas semanas una fiscalía anticorrupción archivó el caso por falta de pruebas. Sin embargo, este programa ha conocido que tras el reciente señalamiento de Óscar Benítez Linares, el procurador anticorrupción Julio Arbizu ha presentado una nueva denuncia y ha pedido reabrir el caso. Es Noticia se comunicó con la denunciante Noelia Gómez Paulet y al principio aceptó conceder declaraciones, pero finalmente desistió de ello. Lo mismo ocurrió con el denunciado Renato Dávila Asín. Durante las investigaciones, el otro denunciado por Noelia Gómez, Alfredo Lizárraga Garay, declaró conocer que otro reo que había sido beneficiado con la conmutación, Nelson Juan Rosales Espinosa, había denunciado a la abogada en un hecho que tampoco se esclareció, pero que permitió, como el anterior, conocer la identidad de Guamán Montenegro y su pasado con el cártel de los norteños. Esto empieza porque entre ellos mismos se comienzan a echar la culpa. ¿Y por qué se denuncian? Porque de repente ellos formaron expedientes y no les pagaron. De repente hay un grupo de operadores o promotores que no recibieron lo que le habían ofrecido, entonces comenzaron a denunciar y se echaban la culpa entre ellos. Y así fue descubriéndose y ayudando a que esto se esclarezca. O sea, si no, de repente tampoco nos hubiéramos enterado. Todas estas acusaciones mutuas fueron revelando el manejo de las conmutaciones y la presencia de personajes cuestionables ocurridos al interior de la comisión. Pero hay más. Los 2 personajes denunciados por la señora Gómez Paulet son también veteranos militantes de la Estrella. Renato Dávila Asín es un antiguo militante aprista, ex dirigente de las bases del Callao y, según fuentes de ese partido, amigo de Facundo desde hace 2 décadas. El segundo, Alfredo Lizárraga, también, pero además, como se aprecia en estas fotos, amigo de Miguel Rosas Silva, uno de los llamados cuarentones apristas y personaje vinculado a Alan García y a Luis Nava Guibert. Es decir, todos compañeros. Por el lado de los internos y de sus familiares, también rondaba el fantasma de los cobros de dinero, como se lo hicieron saber al congresista Heriberto Benítez en agosto del 2011.
me visitaron familiares de algunos internos con los que pude reunirme y que me contaron irregularidades que se cometían en los trámites de beneficios para ellos, así lo llamaban, beneficios. Decía que habían beneficios que a ellos no les daban y otros sí. Entonces, de la conversación... ¿A qué se referían? A beneficios, o sea, ventajas, que habían algunos que salían libres, ellos no, que pagaban, y por qué algunos sí pagaban y salían y por qué otros no. ¿De cuánto dinero hablaban esos familiares? En ese momento no decían un monto específico, pero sí decían que habían pagos fuertes. Entonces, como neblina, flota la duda. ¿Primó el criterio técnico a la hora de rebajarle las condenas a los narcotraficantes y a los delincuentes? ¿O más bien, primaron otras razones? Hasta ahora el periodismo ha documentado de casos de narcos reincidentes, pero este programa ha encontrado dos más, de peligrosos delincuentes que volvieron a las calles en el gobierno anterior. Es el caso de Nelson Juan Rosales Espinosa, con condena original de 10 años, pero rebajada a 8 con esta resolución suprema firmada por Alan García y la exministra de Justicia Rosario Fernández, y el caso de Roberto Jonathan Vilcas Riveros, con condena de 5 años, rebajada a 2, con esta resolución suprema que lleva la rúbrica de García y de Aurelio Pastor. Los dos salieron de prisión a inicios del 2010, pero el primero, Rosales, volvió a pisar la cárcel en octubre del 2012 y el segundo, Vilcas, se encuentra procesado y con comparecencia restringida, pues fueron dos de los que aplicaron violencia y vandalismo contra la policía y la propiedad pública y privada durante los hechos del mercado mayorista de La Parada, nada menos. Es decir, peligrosos delincuentes favorecidos y reincidentes. Dato curioso, la conmutación del segundo personaje, Vilcas, fue firmada por el expresidente de la República el mismo día en que indultó a José Enrique Cruzillat. En la segunda parte de este reportaje, conoceremos más del trabajo realizado por Miguel Facundo Chinguel y sus reuniones en Palacio de Gobierno para coordinar indultos y conmutaciones. Lo que está claro es que estos promotores y buena parte de la Comisión de